¿Qué tal, chicos y chicas? Atentos a este vídeo porque vamos a hablar de todas las regulaciones de las que deben estar más atentos sobre criptomonedas. Veo mucha gente que todavía está muy perdida con algunas leyes que salieron meses atrás, así que vamos a pegarle un pequeño repaso a qué leyes hay, sobre todo en España. Vamos a pegar un pequeño repaso a algunas leyes que han salido también en Latinoamérica para algunos de nuestros seguidores de América Latina, que les va a resultar bastante interesante también. En la primera parte, como os digo, profundizaremos en lo que viene siendo la ley MiCA, la DAC 8 y algunas de las leyes que han salido en España o en Europa, que afectan de manera bastante más fuerte que las leyes que hay en América Latina, y luego repasaremos un poco por encima algunas leyes más importantes de algunos de los países hispanohablantes. Pero antes de todo, si eres amante del trading y está harto que las comisiones te dejen pelado, en la descripción de este vídeo tienes un enlace para registrarte en Bitget con el 20% de descuento, en Bitunix con el 40% de descuento, en Elebank con el 20% de descuento y en MEX también con el 20% de descuento. Ya saben que mi sesión de preferencia es Bitget, pero cada uno tiene algunas ventajas. En Bitget, Elebank y MEX van a tener 20% de descuento en comisiones de por vida y van a tener 40% de descuento en Bitunix, que es un exchange un poquito más desconocido y que van a poder operarlo sin KIC para toda la gente de Estados Unidos y Cuba. Es una opción muy interesante y que está en una expansión muy rápida. Pero ahora sí que sí, vamos a entrar a detalle de qué ha sucedido en España. Vamos a repasar los temas más importantes, o lo que yo considero que es lo más importante, sobre todo a nivel de usuario. Aunque también vamos a repasar la ley MiCA, que afecta prácticamente y exclusivamente a los exchanges. Lo primero de todo, que afecta a todos los exchanges, y por eso habéis visto que ha habido muchos de ellos que no te requerían KIC dentro de España y dentro de muchos países, que ahora es completamente obligatorio. Todos los exchanges, o prácticamente todo, nosotros por ejemplo conocemos el caso que hemos comentado hace un momento de Bitunix, pero prácticamente todos te requieren hacer KIC. ¿Qué es esto? Una verificación de identidad, que tú pongas tu DNI, que tú pongas lo que viene siendo tus datos, tu dirección, para que tengan más o menos controlado qué persona está utilizando esa cuenta. Vas a tener también que hacer un reconocimiento facial para comprobar que eres la misma persona que en el DNI, así que podríamos decir que es una verificación muy completa. El único caso en el que puedes saltarte esto es simplemente si otra persona te cede su identidad, pero obviamente esta persona va a tener que responder luego ante Hacienda por todos los movimientos que tú puedas haber realizado en esta cuenta, así que no tendría mucho sentido. Así que por eso habéis visto que muchos exchanges no pedían KIC y que ahora lo piden prácticamente en todos. Desde 2021 ha empezado a implementarse. Algunos exchanges lo han tardado más en hacer, intentando no alejar a todo este público que no quiere estar registrado, que no quiere que sus cuentas estén todo el rato reguladas y 100% seguidas por Hacienda, pero al final no les ha quedado más remedio si querían operar y ser uno de los exchanges más potentes en estos países que te pedían el reglamento, como en este caso era España. ¿Por qué? Pues para poder informar de operaciones sospechosas de blanqueo o financiación del terrorismo. Las criptomonedas habían sido un valor refugio para todo el blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque no estaba regulada. Como no estaba regulado, cualquier persona podría meter dinero de cualquier procedencia sin ningún tipo de control y tenerlo allí guardado. Esto ya no va a poder suceder, o al menos no de manera tan fácil, con esta implementación de ley desde 2021. Tenemos también la ley MiCA, que es lo que más ha sonado últimamente, que va a regular sobre todo las stablecoins. Hemos visto que algunos exchanges han dejado de utilizar USDT y han empezado a usar USDC o algunos otros stablecoins que hay en el mercado. Realmente esto no es lo que busca esta ley, porque lo que busca esta ley es que utilices valores que vienen siendo stablecoins, pero con el euro, ¿vale? Es una medida europea que lo que busca es que tú lo que compres sean stablecoins que vayan a la par del euro, no del dólar. ¿Para qué? Pues porque obviamente a Europa, que tiene una comunidad bastante grande que utiliza también la misma moneda, le interesa que el euro sea utilizado como valor refugio, aunque sea también en una stablecoin dentro del mundo de las criptomonedas. Sobre todo es esto en lo que compete, además de pedir pues algún tipo de transparencia a lo que viene siendo estos exchanges o estas páginas donde tú puedes comprar criptomonedas, vender, hacer trading o cualquiera de las operativas relacionadas con las criptomonedas. Toda esta regulación que hablábamos de 2021 de regulación para los exchanges también hace que tengan que estar registrados como marca en el Banco de España, que tengan un plan de prevención de blanqueo de capitales, pruebas de honorabilidad y conocimientos adecuados de los administradores y un modelo de negocio bien definido. Es decir, no vas a poder estar registrado siendo un exchange cualquiera. Vas a tener que tener una empresa muy bien gestionada y documentarlo, mostrárselo a lo que viene siendo el Banco de España para que tengas tu propio registro como empresa de intercambio de criptomonedas. Otra medida que afecta al usuario es que si tienes más de 50.000 euros en el extranjero en criptoactivos, vas a tener que declararlo
mediante el modelo 721. Y viene lo bueno porque las plusvalías tributan entre el 19 y el 28% según la cuantía. Esto significa que del 19 al 28% de lo que tú ganes con las criptomonedas, con la compra y la venta de criptomonedas, con el trading, vas a tener que declararlo y pagárselo a Hacienda. Por eso siempre hablan de que cuando llegas a 6 cifras, cuando tú estás generando más de 6 cifras con las criptomonedas, lo mejor es irte de España. Es así, literalmente. ¿Por qué? Porque si tú ganas $100.000 y se te van a llevar el 19%, el 20% de lo que tú ganes, estamos hablando de que se llevan $20.000 al año. De estos $20.000, por ejemplo, en Portugal, durante los 10 primeros años, solamente tendrías que pagar 2.000 de esos 20.000. Tendrías $18.000 y vivirías prácticamente pegado a España. No te hace falta irte a Andorra, como todo el mundo dice. Portugal, un país normal, no es un paraíso fiscal, ¿vale? Tienen medidas para que todos estos empresarios, toda esta gente que está empezando, pueda ir allí a emprender. Y durante los primeros 10 años no pagas prácticamente nada. Te lo dan mascadito, ¿vale? Entonces, hay oportunidades muy buenas. Cuando tú generes más de 6 cifras, lo recomendable es irte, ¿vale? Porque no vas a mantener a esta panda de vagos, ¿vale? Porque lo que vas a hacer es estar tú manteniendo la fiesta de los demás, ¿vale? Está muy bien pagar impuestos, muy bien, genial. No está muy bien que te atraquen, ¿vale? Esto es muy curioso porque nunca tienen en cuenta, y esto porque lo digo, porque nunca tienen en cuenta el dinero que pierdes. Nunca han tenido en cuenta el dinero que has perdido hasta empezar a ganar. ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo y cuánto dinero has tenido que perder haciendo trading para algún día empezar a ganar? El día que ganes, a pagar. No, pero me vas a descontar de todo lo que he perdido mientras he ido aprendiendo, mientras has pagado 7 cursos de mierda en los que has estado perdiendo tu dinero euro tras euro. Hasta que yo empecé a ser rentable del trading, siempre lo digo, hasta que yo empecé a no ser rentable, a no perder, a un mes perder, otro mes ganar algo y entonces empatas, más de 10.000 euros. El día que tú empiezas a ganar, tienes que empezar a declararlo, pero no van a esperar a que recuperes esos 10.000 euros. Este año has tenido ganancias a pagar. No van a hablar de esos 3.000, 5.000, 7.000 o 500 euros que hayas perdido, lo que cada uno haya perdido, hasta empezar a ser rentable. Van a empezar a contar desde el primer día que tú hagas operaciones rentables a lo largo de un año, ¿vale? Si tu año ha sido en positivo, a pagar. Y punto. Si tu año ha sido positivo, a pagar. Si tu año ha sido positivo, a pagar. Así de simple. Vemos también que hay algunas limitaciones legales sobre criptomonedas. Esto yo lo veo muy claro porque ya saben, nosotros nos publicitamos. Intentamos hacerlo sobre todo en Telegram, porque en Telegram tú contactas con una comunidad que es privada, que es de un tipo, que es de un periódico, que es de lo que sea, le pagas y te publican. Perfecto. Cuando tú intentas publicitar por Instagram, cuando intentas publicitar por Twitter, cuando intentas publicitar por TikTok, hay mucha publicidad que es rechazada. ¿Por qué? Por todo este tema que hay de nuevas regulaciones. Antes cualquier anuncio podía ser publicado. Ahora, en cuanto se menciona algo de criptomonedas, salta la alerta y pegan una revisión. Ven qué estás ofreciendo y qué estás prometiendo. Si tú estás prometiendo demasiadas cosas o creen que tú lo que ofreces es algo que puede ser como un mensaje engañoso, vas a ser cancelado. De hecho, tú intentas subir una publicidad de Instagram y durante un tiempo está en revisión hasta que un administrador o que cojones sea de Instagram te acepta la publicidad. Entonces, ya habríamos repasado los temas más importantes del registro obligatorio del Banco de España para empresas cripto. La declaración fiscal mediante el modelo 721, IRPF y patrimonio, ¿vale? Que declaréis qué es lo que habéis invertido, qué es lo que habéis ganado. Si has ganado tienes que pagar entre el 19 y el 28%. La publicidad regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la aplicación inminente del reglamento MiCA en 2024-2025, lo que os comentaba, sobre todo de las stablecoins, para intentar patrocinar que nos vayamos a utilizar stablecoins del mercado europeo que utilicen el euro como referencia. Estamos hablando de que para mí tiene impuestos muy altos España, entre el 19 y el 28%, pero es que vamos a ver países en América Latina que tienen muchísimo más. Por ejemplo, Chile, del 0 al 40%, dependiendo de los ingresos. Pero es que esto también sucede en España. En 28% es cuando tengas muchísimos ingresos. En Chile es 40%. En Perú hasta el 30%. México 20%. Ya lo rebaja más o menos a lo que viene siendo nivel de España. Costa Rica ya es más interesante, 15%. Bolivia 15%. Bolivia es un dato muy curioso porque hasta 2024 prácticamente estaba prohibido. Así que poco a poco se han abierto lo que viene siendo el sistema de los criptoactivos y ahora mismo ya puedes comprarlos con normalidad. Eso sí, vas a tener que pagar un 15% sobre tus ganancias, ¿vale? Todo lo que ganes, el 15% se lo lleva el Estado boliviano.
En Brasil, 15%, igual vemos Brasil, Bolivia y Costa Rica más o menos en la tabla. Argentina igual, 15% para particulares, aunque sí que tiene algo más para lo que vienen siendo empresas, ¿vale? Las empresas tienen un coste más alto de tener criptomonedas que el usuario. En Colombia el 10% ya viene siendo bastante amigable este impuesto, pero es que El Salvador y Panamá, por ejemplo, son paraísos fiscales para las criptomonedas, 0%. Este 0% es un poco relativo, ¿vale? Sí que te piden un poquito, pero es muy poco, ¿vale? En El Salvador vemos el Bitcoin legalmente reconocido. Vemos que en El Salvador nos sale que el Bitcoin está legalmente reconocido. ¿Qué significa esto? Que tú vas a poder pagar con Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué ha sucedido con esto? Durante mucho tiempo fue obligatorio, ¿vale? Cualquier establecimiento tenía que aceptar el pago en Bitcoin. Vas a comprar una Coca-Cola y podías pagarla con Bitcoin. Y la tiendecita de barrio humilde tenía que tener el aparato para que tú le pagases con Bitcoin. Ella luego podía venderlo, podía hacer lo que quería, pero tú le pagabas con Bitcoin. Si tú ibas a comprar unos guisantes que te apetecía para comer al supermercado de turno, podías pagarlo con Bitcoin. No es que podías, es que era obligatorio para el de la tienda recibir el pago en Bitcoin. Esto en el año pasado cambió. ¿Por qué? Porque obviamente la fluctuación del mercado podía hacer perder dinero a la gente y esto pues el pequeño comerciante no le interesaba. Oye, lo han dejado como posible. El que quiera, el empresario que quiera aceptarlo y el usuario que quiera pagar con ello puede hacerlo, pero es que no tenía una gran utilización. Que todos los establecimientos del país tuviesen que tener esto obligatorio y que solamente el 5%, el 10% lo hubiesen utilizado alguna vez en su vida, solamente por probarlo una vez y que no lo usase prácticamente nadie en su vida cotidiana, era algo que era ilógico, ¿vale? Así que lo han acabado retirando. Otro país del que no nos sale aquí en la lista es Venezuela. Tenemos muchos seguidores de Venezuela, que ahí tienes una tasa entre el 2 y el 20%, ¿vale? El 2% si tus activos son muy pequeños, si tus ganancias son muy pequeñas, el 20% si tus ganancias son muy grandes. También es más amigable que en España, pero tienes opciones bastante más interesantes en América Latina. Lo digo porque hay mucha gente que igual comentamos que por cuánto tienes que irte en España, pues también puedes pensarte irte de un país latinoamericano a otro, porque es mucho más fácil, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre lo he pensado, si me tuviese que ir a un sitio, el primer paso sería Colombia. Si ganase mucho dinero, ya veríamos a dónde íbamos. Pero Colombia me parece un sitio muy interesante por el nivel de vida que puedes llevar allí, en sitios como Medellín, en algunos sitios como el Poblado de Medellín, donde hay casas increíbles, por no un coste tan alto, donde hay bastante seguridad, aunque pueda parecer un país que es peligroso, que realmente lo es. Pero obviamente hay zonas donde más o menos puedes tener una vida más o menos tranquila, si Dios quiere. Y tiene un 10% sobre las ganancias de criptomonedas, ¿vale? En su parte más alta. Aunque, obviamente, si te vas allí, el que se muda es porque ya está ganando bastante dinero y seguramente estés en los tramos más altos de esta tasa. Pero aún así te es mucho más rentable. Pero es que la diferencia entre 20 y 10%, si tú ganas $5.000 al año, son $5.000 todos los años. $5.000 todos los años, después de 20 años, son $100.000 que se te han llevado en impuestos que no te lo llevarían en otro lado, ¿vale? Así que es mucho dinero, sobre todo en el largo plazo. Vamos a ver también que hay algunos países donde tú podrías irte, si tú ganas mucho dinero y te da igual a dónde irte, sobre todo si conoces idiomas, vas a poder ir a países muy amigables, como son los Emiratos Árabes Unidos, como son las Bahamas, Bermudas, las Islas Caimán, las Seychelles y Mónaco. Estos 6 países no tienen tasas sobre criptomonedas, ¿vale? Por eso muchos traders se van a Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué ocurre aquí? Es un país muy restrictivo, ¿vale? Sobre todo a derechos de la mujer y todas estas cosas. No me sería una opción interesante, ¿vale? Irme a un país donde prácticamente no puedes hacer lo que te da la gana, ¿vale? Podrías irte a países muy favorables, como puede ser Panamá, donde vas a pagar muy poco. Puedes irte a países en Europa, como puede ser Suiza, como puede ser Alemania, donde vas a pagar también bastante poco. Para que se haga una idea, por ejemplo, estamos hablando de que en Suiza estarías pagando el 11,5%. No sé si me sería algo realmente efectivo o realmente apetecible irme por el 11,5%, aunque es verdad que en España nos están hablando de que de media se sitúa en el 26%. Hay países que todavía más, como el 35%, Francia, Bélgica, Canadá, Finlandia, Cuba y México, por mencionar algunos, que es una barbaridad. Los que se llevan la palma donde no podrías irte porque sería completamente estúpido: Japón, Sudáfrica y Reino Unido. 45.000 de $100.000 se los llevan ellos, es decir, 45% de las ganancias. Una burrada. Pero es que Luxemburgo, 48%, ¿vale? Casi 49%. La mitad de las ganancias se las lleva el Estado de Luxemburgo. Algo que obviamente, si eres un trader, no te vas a ir allí. No tiene ningún sentido. Algunos países que también en Europa son muy aceptables para poderte ir son Portugal, como os comentaba antes, Rumanía, Bulgaria, Hungría. Son países
bastante amigables con todas estas tasas. También Grecia, ¿vale? Vemos que hay varios países. Si tú dices soy europeo y no me quiero ir tan lejos, no quiero cruzar el charco, tienes países en Europa. Para mí lo más interesante estaría en Latinoamérica. Yo me iría a un país donde ya conozco el idioma y que tenga unas tasas muy bajas, obviamente. Un sitio que sea seguro, no te vayas al peor sitio del mundo simplemente porque tenga unas tasas bajas. Y obviamente llega un punto también donde si tú ganas tanto, tienes que realmente pensar qué prefieres. Si pagar más impuestos y no tenerte que mover, que obviamente es un coñazo. Yo lo haría por experiencia, pero no sé si querría toda mi vida estar fuera de España. Llega un momento donde quizás te tienes que pensar, oye, que es que me resulta más rentable pagar más impuestos, perder un poco de ganancias todos los años si tú ya estás ganando cantidades muy grandes, pero tener la comodidad de vivir donde has vivido toda tu vida. Dicho todo esto, hemos repasado pues algunas de las regulaciones, sobre todo en España. Hemos repasado qué impuestos tienes que pagar en los países latinoamericanos, los países más beneficiosos para todo este tema de tasas sobre criptomonedas. Así que con esto llegaremos a la conclusión de este vídeo. Deciros como siempre que me dejéis un like, un comentario, suscripción. A vosotros no os cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.